Definición de derivada. Ok. Nos dice que sea f de x una función, su derivada se define como f' de x, así es como voy a leer esto, f' de x, que le estoy poniendo un 1 pequeño aquí arriba, o un superíndice 1, así es como se va a leer. F' de x es igual, o primera derivada, o derivada de f de x es igual al límite de f de x más delta x menos fx sobre de delta x, cuando delta x tiende a 0. Más adelante voy a poner de dónde surge todo esto. Y las formas en cómo voy a representar la primera derivada son varias, y aquí están algunas de ellas. Se representa de la siguiente manera: y', f' de x, dy sobre dx o dxy. Esas son las maneras, algunas de las maneras en las cuales voy a encontrar representada la primera derivada en los libros, o la derivada simplemente. Y ahora, para ver de dónde es que se originan esas fórmulas, vamos a entender cómo es que funciona gráficamente la derivada. Ok, y aquí tengo una función que está representada por esta línea, esta curva en color azul, y tengo dos puntos en esa curva, el punto P y el punto Q. Y el primer punto P lo voy a delimitar por esta distancia, a la cual le voy a llamar X, en el eje de las X, y en el eje de las Y, o en el eje FX, va a estar delimitado por este valor, el cual se va a llamar Fx. ¿Ok? Ahora, tengo que analizar cómo se comporta la gráfica conforme avance, y yo voy a elegir un punto, en este caso es el punto Q. ¿Ok? Y lo primero que tengo que hacer es analizar el punto Q, cómo se comporta en X. ¿Ok? Entonces, yo digo que para que esta gráfica pudiera construirse, este valor de X tuvo que desplazarse de aquí hasta acá. Se desplazó esta distancia. A esta distancia yo le voy a llamar delta X. Delta quiere decir incremento, quiere decir que esto incrementó. Por lo tanto, el valor en este punto sería X más delta X. ¿Ok? Y ahora hago el mismo análisis en Y. Ahora corro hacia este lado y observo que aquí también hubo un incremento. Se incrementó de f de x a el incremento. Si aquí si este punto fx nos representa, está condicionado por la variable x, entonces este punto estará condicionado por esta variable. Es decir, que este punto va a ser f de x más delta x. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Porque aquí este punto está condicionado por esta variable independiente, y este punto de aquí estará condicionado por esto. Por lo tanto, este incremento le voy a llamar delta y, y delta y va a ser igual a f de x más delta x. Voy a hacerlo un poquito más chico, no me va a caber. Es f de x más delta x menos fx. ¿Ok? Ese sería el valor de delta y. Aquí el valor de delta x sería el valor, sería x más delta x menos x. ¿Ok? Pero así lo voy a dejar de momento. Y ahora establezco cuáles serían los pares ordenados de los puntos. Es decir, recuerden que los pares ordenados son el valor xy de cada punto. Entonces, del punto P sería en x, sería el valor x, y en y sería f de x. ¿Ok? Y en el punto Q sería x más delta x, ponerlo así, y en y sería f de x menos
f de x más delta x menos el valor f de x que tengo aquí. ¿Ok? Y ese sería el valor del punto Q, perdón. Ok. Ya analicé ahora que tengo un incremento que le voy a llamar delta x, tengo un incremento que le voy a llamar delta y. Ahora, lo siguiente que voy a analizar es cómo se comporta esto, que va a ser una pendiente a la cual le voy a llamar L. El valor de la pendiente, ustedes saben que si aquí yo pudiera establecer un ángulo, este valor de aquí sería este, delta y, sería el cateto opuesto, y este sería el cateto adyacente. Por lo tanto, tendría que el valor de m para esa pendiente sería delta y sobre delta x. ¿Ok? Y eso sería igual, tengo el valor de delta y, que es f de x. Entonces voy a ponerlo un poco más abajo para que me quepa. Sería el valor de m, sería igual a delta y sobre delta x. Y el valor de delta y lo tengo aquí, es f de x más delta x menos f de x, todo eso sobre delta x. ¿Ok? Y ese sería el valor de la pendiente. ¿Qué pasa ahora si yo trazo otra línea tangente a esta gráfica, pero un poco más inclinada? A esta le voy a llamar LT. ¿Qué es lo que está pasando cuando esta curva vaya a tender, o esta pendiente se vaya a tender acercando a esta? Quiere decir que el valor de delta x va a ir disminuyendo, es decir, va a acercarse a cero. Es ahí donde aplicamos el teorema de límites. Entonces tendemos que si delta x tiende a cero, tendríamos lo siguiente: la recta L se acercaría, o sea, cuando delta x tiende a cero, L se acerca a LT. Dicho de otra manera, tendríamos que el valor límite de la pendiente MT me refiero ahora a esta línea, cuando delta x tienda a cero, va a ser igual al límite de delta y en delta x cuando delta x tienda a cero. ¿Ok? Y entonces me quedaría lo siguiente. Voy a ponerlo aquí abajo porque ya no me cabe. Sería el límite de delta y. ¿Cuánto vale delta y? Sería f de delta de x más delta x menos f de x sobre delta x cuando delta x tienda a cero. ¿Ok? Y este es el valor de la derivada. Esto es de donde se origina la regla de los 4 pasos. Y esta sería la explicación gráfica de dónde surgen esos valores. Por ahí tal vez sea un poco confusa, tal vez necesiten ver esto una o dos veces para que quede del todo entendido, pero básicamente lo que tenemos que entender que la derivada es el análisis de cómo se comportan los incrementos, tanto que va a haber en x como va a haber en y, ¿sí? Y cómo es que estos van a tender a ser cero. Por eso es importante conocer el concepto de límite. ¿Okay? Les repito, si es necesario, vuelvan a ver esto más de una vez para que pueda quedar entendido.